Bienvenidos a nuestro programa dominical a través del canal Raúl Bahamón, del cual por la gracia de Dios estoy presidiendo. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando o nos han ido acompañando a través de los devocionales, los martes, miércoles y jueves de 7 a 7 y 10 y los domingos de 11 a 12 del día. Gracias por suscribirse. Gracias por invertir en nuestro ministerio, los que tengan una disposición a ver la bendición de Dios a través de este ministerio que estamos desarrollando y a través de las redes que utilizamos, que son Facebook y YouTube, también Instagram y WhatsApp. Vamos a hacer una oración al tema que hoy vamos a tratar. Estamos acercándonos al mes de diciembre. Y aunque no es la fecha exactamente en el tiempo según el calendario judío que él nació, lo recordamos como un evento importante que ocurrió en la historia y que sigue afectando positivamente la vida de las naciones, de las familias, de los hombres, de las comunidades. Porque la vida de Jesús es la manifestación de Dios en la tierra para salvar al hombre y restaurar su relación con el Padre Eterno y con Él. Jesús no ha cambiado, por eso el título se llama Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. El propósito de este tema es primeramente mostrar cómo Jesús a través de la historia ha influenciado de múltiples formas la vida de las personas, las comunidades, la historia, porque la historia es su historia. Porque Jesús es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice Colosenses. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, se refiere a Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús mostró a través de su presencia en la tierra que Él era Dios. Su resurrección, su muerte y su obra en la cruz fueron monumentales para traer la respuesta de Dios a una raza humana en tinieblas. Y no solo eso, sino que la historia, las predicciones durante miles de años mostraron a través de los hechos de los profetas cómo Jesús era el Mesías que necesita la raza humana y que vino por medio del pueblo judío. Vamos entonces a entrar en tema y vamos a pedir al Espíritu Santo que en estos tiempos difíciles nos alegremos porque tenemos una esperanza bienaventurada. El apóstol Pablo describe que Jesús es nuestra esperanza de gloria, en quien podemos colocar la seguridad, que Él es la roca de los siglos. Por eso hay millones de canciones que exaltan su nombre. Siempre ha sido motivo, y vas a escuchar en Navidad miles de cánticos maravillosos acerca de la virtud maravillosa, acerca de la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Él es la raíz, Él es el centro del Evangelio. Buenas nuevas, la buena nueva de Dios para reconciliar a los hombres y no tenerles en cuenta sus pecados, para llevarlos a una vida de plenitud, de paz, de perdón, de poder y de propósito. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de hablar de ti, porque tú eres el centro de toda predicación y es el objeto central de la Biblia. Jesús no ha cambiado, tú no has cambiado, Señor, y por eso te pido que hoy toques el corazón de las personas que están viendo este mensaje y las que vendrán y escucharán, y se multiplicará este mensaje para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y al Padre Eterno. Con el poder del Espíritu Santo te lo pedimos hoy. Toca el corazón y trae esperanza, aún sanidad, propósito y luz en este mundo de tinieblas, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, con acción de gracias. Amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, como les decía, es la imagen del Dios invisible. Él se encarnó, Él vino de la eternidad al tiempo para darnos una vida, y Él lo prometió en Juan capítulo 10, una vida plena y abundante. Por eso es tan importante entonces conocer cómo Jesús no ha cambiado,
y puede llenarnos de esperanza y respuesta a toda persona que se acerque a Él. Él está allí espiritualmente para guiarnos porque Él es Dios y su obra monumental de hace 2000 años aplicarla a todo aquel que cree. Vamos a mirar entonces por qué Jesús en primer lugar ha impactado la historia, cómo Jesús ha influido poderosamente a través de la historia. El doctor Bray cuenta, y eso aparece en muchos escritos del gran pensador, fundador, escritor y también un gran hombre de Dios que ha influido a nivel mundial en el siglo pasado. Eso lo dice también otros hombres de Dios, es el doctor Bill Bright, un brillante hombre de negocios que estudió en un seminario, que fue un hombre dedicado y su vida fue transformada por la presencia del Espíritu Santo. Junto con su amada esposa Bonet, decidieron fundar el movimiento Campus Crusade for Christ, que ha tenido impacto a través de la historia y especialmente en las universidades en las décadas pasadas, y aún sigue teniendo influencia porque hay muchos estudiantes que escuchan. Por ejemplo, en Corea del Sur es una nación que ha tenido mucha influencia por sus mejoras espirituales y morales a través de la influencia del cristianismo, pero también a través de la conexión que tienen las universidades con los gobiernos. Los mejores misioneros de Campus Crusade están precisamente en Corea del Sur. Y es algo maravilloso porque vemos una nación que en 60 años se levantó de la pobreza y la miseria y no tuvo que pasar 300, 400 años como ha pasado en nuestros países, que todavía viven en la pobreza, en la miseria. Esta nación ha mejorado muchísimo. No digo que sea perfecta, pero ha mejorado su calidad y la cultura por la influencia del cristianismo y las iglesias cristianas. Muy bien. El doctor Bill Bright cuenta la historia de un brillante joven estudiante de medicina. Dentro de las muchas entrevistas que él daba y conferencias, un día se entrevistó con un joven originario de otro país y devoto seguidor de unas religiones orientales. Él vino a visitar al doctor Bill Bright y pasado algunos meses después de haberse conocido, eran buenos amigos. El doctor Bill Bright le preguntó quién en su opinión es el más grande líder que el mundo ha reconocido. Aunque él era de otra creyente de otra religión, definitivamente él expresó: estoy seguro de que Jesús ha hecho mucho más bien que cualquier otro ser humano que haya vivido. Yo diría que es el más grande líder. Y él le preguntó después, de una manera, continuando en el tema, ¿a quién consideras tú el más grande maestro? Pues es decir, de pronto él esperaba que las personas, por la historia y la tradición de la influencia del mundo occidental, en la influencia del mundo occidental de los griegos, podría decir que Sócrates, Aristóteles, Platón, Confucio, gran pensador oriental, y cualquier otro de los grandes filósofos de la antigüedad, pero él contestó: el más grande maestro es Jesús. Y muy bien, también le preguntó quién es en toda la historia la persona que más bien ha hecho a la humanidad. ¿Quién es el que ha vivido la vida más santa? Inmediatamente respondió: ninguno ha vivido la vida más santa que Jesús. Y no solamente el doctor Bray se refiere a esta entrevista, sino que le hizo como un hombre brillante en exposiciones de muchas universidades hace mucho tiempo. Le preguntó a muchos hombres de religiones, inclusive ateos y comunistas, la respuesta de toda persona inteligente y culta que ha investigado, no ha actuado impulsivamente, siempre ha dicho que Jesús. Por eso vale la pena porque Jesús ha tenido tanta influencia en el pasado. Porque ninguna otra persona en la historia ha podido influenciar al mundo más poderosamente que Jesucristo. Y voy a darle en qué campos Jesús ha influido. Porque solamente la gente, cuando piensa en Jesucristo, tiene que ver con el campo religioso, y no es así. Como Dios ha mejorado la calidad de vida y las costumbres con sus influencias y su enseñanza y de las personas que han sido genuinamente cambiadas por Él. No los religiosos que dicen llamarse cristianos, sino los que verdaderamente han tenido un cambio en su vida y la impactan en la comunidad. Por eso dice, la vida y mensaje han cambiado
a las personas que han creído en Él de corazón. Puede decirse que la historia de Jesús es su historia. Si usted quita a la persona de Jesucristo de la historia, esta sería completamente diferente. En los últimos 2000 años, bueno, 2000 ya 2020 años, Él ha sido la pieza fundamental de la humanidad. Voy a contarles acerca de lo que decía Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores ingleses, el príncipe de los bautistas lo han llamado. Él describe así, un teólogo inglés, que Cristo es la figura central de la historia de la humanidad. Todo lo pasado y lo futuro apunta hacia Él. Todos los acontecimientos de la historia convergen hacia Él. Todos los grandes propósitos de Dios culminan en Él. El más espectacular y supremo acontecimiento que la historia de la humanidad registra es su nacimiento, como ahorita vamos a celebrar el evento en diciembre. Considere usted la fecha que corresponde a este día. Y Cristo vivió en la tierra, y esto da testimonio a través de la humanidad en todas las culturas. En la tierra, AC significa antes de Cristo, de igual manera DC significa después de Cristo. Jesús ha partido la historia. Y el Nuevo Testamento declara que Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, donde quiera que Cristo se haya hecho presente, que la dignidad humana y los derechos personales han sido reconocidos. Es una influencia formidable. Hablar de Jesús es hablar de mejorar la dignidad, del respeto. No hay para Cristo raza, no hay posición social. Todos delante de Dios vino a enseñarnos a que somos iguales ante los ojos de Dios. También, a través de la influencia de Jesús, se ha traído formación de instituciones de enseñanza superior, como lo he mencionado en otros videos. Las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, algunas de ellas hoy como Harvard y MIT, por ejemplo, empezaron como institutos bíblicos. Se han establecido con la influencia del cristianismo centros de enseñanza de educación superior y clínicas para cuidados médicos. Además, han sido decretadas leyes laborales que protegen a los niños, la esclavitud ha sido abolida y una multitud de cambios se han hecho para beneficio de la humanidad. Estoy hablando de un cristianismo genuino, porque donde los que dicen ser cristianos son religiosos, sea de cualquier cultura protestante o católica, y no muestran frutos dignos, esos son falsos creyentes, esos son falsos. Esos simplemente hablan de boca pero no viven. El cristianismo tiene que tener un impacto como Jesús lo tuvo y todos aquellos que lo siguen. Sería imposible presentar la magnitud de la influencia de Cristo en el mundo. Y solamente podemos ver al umbral de algunos de los impactos en la historia del Señor, ayer hasta hoy. Por ejemplo, continuemos hablando de las influencias no solo en la educación, en las reformas sociales. Jesús dio de comer a los hambrientos, sanó a los enfermos, consoló a los desposeídos y amó a los marginados de la sociedad. Millones de creyentes han seguido su ejemplo a través de los siglos, y cuanto más serios, dice el Dr. Bay, han sido los problemas sociales, mayor ha sido el anhelo de hombres y mujeres cristianos de encontrar el alivio para todos estos males. Desde el principio, los seguidores de Jesús trataron a las personas con una dignidad y respeto desconocidos en la cultura pagana de su tiempo. Como resultado, donde quiera que los misioneros llevaron el evangelio de Cristo, las condiciones sociales fueron dramáticamente mejoradas y las culturas fueron enriquecidas. Veamos el caso, una vez más, perdónenme que le diga, del modelo de Corea del Sur. En el año 1900, alrededor de 55, Corea del Sur era una nación tan pobre y miserable como Colombia, en desigualdad. Sin embargo, y también arruinada por las guerras. Sin embargo, empezó un ministerio, había empezado un ministerio hace un siglo antes, o al comienzo del siglo XIX o XX, un grupo de misioneros empezaron a orar en las iglesias. Pero una oración genuina de corazón, que empezaron a evangelizar y a llevar ayuda social a las comunidades pobres y desposeídas. Y Corea del Sur fue progresando hasta volverse una nación de las más poderosas de la tierra, siendo de las más pobres. Yo tengo esperanza de que nuestros países dejen esa religiosidad, dejen esa tradición que esclaviza,
que solo sea asistencialista y se cambie por una mentalidad de un cristianismo que transforme, fruto de la oración genuina, de un arrepentimiento real. Por eso creemos lo que puede hacer el Señor. Estoy colocando el ejemplo, como también al Molón. Hace unos días veía al Molón, de los pueblos más pobres de Guatemala, como a través del cristianismo ha mejorado la situación social y económica. El tamaño de la productividad de los productos de la comida ha mejorado. La tierra fue bendecida por Dios. Si ustedes quieren, miren a través del internet, a través de YouTube, el impacto que tiene el Molona hoy. Un pueblo miserable, enceguecido por los vicios y la religiosidad, la idolatría, cambió porque Cristo vino y transformó y mejoró la condición social, educativa, y ha progresado estos pueblos de Guatemala, este pueblo de Guatemala. Entonces, por eso podemos decir que desde el principio los seguidores de Jesús trataron a las personas con una dignidad y respeto desconocidas en la cultura pagana como el misionario, y las condiciones fueron mejoradas. Y también podemos decir que los cristianos establecieron hospitales y escuelas, promovieron las reformas carcelarias, fundaron orfanatos para aquellos que de pronto piensan que el cristianismo está encerrado en las cuatro paredes de una iglesia. Proveyeron alivio para el problema del hambre, elevaron la condición de la mujer y trabajaron arduamente para abolir las condiciones de la crueldad social. También podemos decir que trabajaron incluyendo esas condiciones tan terribles en algunas culturas indígenas, llamada el canibalismo y los sacrificios humanos. Otros líderes cristianos como William Booth, fundador del Ejército de Salvación en los Estados Unidos, comenzaron a empeñarse en aliviar el sufrimiento humano en áreas urbanas. Imagínense usted el impacto que ha tenido el cristianismo. Hoy día, comités de creyentes cristianos están luchando por eliminar el aborto. Siempre los cristianos están en contra de promover las prácticas del aborto y poner un alto a la eutanasia. Ahora que en Colombia se está tratando de aceptar la eutanasia, si bien hay que ayudar a las personas a morir, la eutanasia no puede ser una práctica engañosa que perjudica prácticamente la dignidad humana. Y se trabaja diligentemente los cristianos en reducir el abuso de los niños, la drogadicción y el alcoholismo. Buscan eliminar la pornografía y tomar fuertes posturas contra la homosexualidad. Las organizaciones cristianas coordinan acciones contra problemas viejos tales como prejuicios, la pobreza, el hambre y la desintegración familiar. Pero veamos también la influencia en la medicina. Mire usted, por ejemplo, cómo el cristianismo ha influido a nivel mundial en las reformas sociales, en la cultura y en la medicina. Jesucristo también, como vemos en la palabra de Dios, se preocupó por todos aquellos que eran víctimas de enfermedades e invalidez. Sanó al leproso y el lisiado y dio vista a los ciegos. En el proceso enseñó a sus discípulos a manifestar la misma compasión. Los creyentes se han preocupado por los enfermos desde los tiempos de Cristo. La Cruz Roja, una institución fundada por cristianos y que hoy sigue influyendo y prestando un servicio mundial, surgió con el propósito de proveer cuidados para la salud, estimular la educación de la salud pública y aliviar el sufrimiento humano. En la actualidad, miles de desposeídos han sido beneficiados por cristianos que comparten el amor de Cristo en palabras y hechos por medio del cuidado médico. Los negocios. Los principios de Jesús han afectado al mundo de los negocios. La iglesia primitiva enseñó la dignidad del trabajo. Pablo hablaba que el trabajo es una bendición y los creyentes fueron amonestados a trabajar con diligencia. Durante la Edad Media, los monasterios mejoraron la agricultura al desarrollar el aumento de las cosechas y los métodos de labranza. La iglesia también insistió en establecer precios justos para los productos y salarios dignos para los trabajadores. La reforma protestante inspiró dramáticos cambios en el mundo de los negocios. Al enfatizar cada vocación como un llamado de Dios, cada cosa que uno haga, no importa lo que sea, es un llamado de Dios. Los cristianos estimularon la creación de una clase media urbana.
En tiempos modernos y bajo el liderazgo de Juan Wesley, el fundador de los metodistas, y George Whitefield, muchos cristianos individualmente y en grupos comenzaron a luchar por las reformas del trabajo. Algunos lucharon por reglamentos para proteger a las mujeres y los niños en las minas y en la industria. Otros se opusieron a los trabajos forzados, ayudando a establecer leyes laborales como niños y formando uniones laborales y sindicatos. Muchos hombres piadosos tales como hombres piadosos que influyeron poderosamente, también quiero mencionar este aspecto, cristianos piadosos que influyeron poderosamente, también podemos decir, influyeron poderosamente, como el caso de propietarios de quesos Kraft y muchos empresarios en el pueblo americano, por ejemplo, se basan sus principios de negocios en los principios cristianos. Existe una red que hasta hace poco yo conocí, que se llama la Red de Hombres de Negocios. El cristianismo no es retrógrado, el cristianismo impulsa la mejora de calidad y justicia social. En las ciencias, el cristianismo ha dejado una profunda huella en el desarrollo de las ciencias. El concepto bíblico del universo ordenado y seguro, formado y sostenido por un creador divino, llegó a ser el fundamento de muchos de los descubrimientos científicos de la historia. ¿Sí? El Señor Dios es el autor de la creación, pero esas enseñanzas son positivas. Las enseñanzas del Señor inspiraron la reflexión de muchos de los seres precursores de las ciencias modernas. Por ejemplo, Roger Bacon, Nicolás Copérnico, Juan Kepler, Galileo Galilei, Blas Pascal e Isaac Newton, grandes genios de las matemáticas y de la física. El pensamiento cristiano también fue básico para la aplicación de la ciencia, dice el Dr. B, fomentando la industrialización, el progreso de la medicina, la investigación espacial y los avances en otros campos. Hoy día hemos visto un avance exponencial, pero aún así, la base de las ciencias fueron labradas por muchos científicos cristianos, y lo he mencionado en otros los videos. Más de 200 científicos cristianos influyeron a través de la historia. Entre eso, el famoso Nicolás Tesla, que hoy día pues, es un carro eléctrico que Elon Musk, uno de los grandes magnates y científicos, ingenieros, ha logrado que sea un carro eléctrico que está buscando el cambio en las energías renovables. Nicolás Tesla, en honor a Nicolás Tesla, uno de los más brillantes científicos, era un pensador creyente, un hombre creyente en Dios. Durante los siglos XIX y XX, muchos científicos han tratado de separar la ciencia de la religión, pero descubrimientos e informaciones recientes demuestran lo vacío de la ciencia sin Dios. Hoy día, un creciente número de científicos están comprendiendo esto a pesar de la oposición. Por ejemplo, el descubrimiento del ADN. El descubrimiento del ADN logró que el hombre se diera cuenta de que nosotros tenemos un diseño inteligente, planeado con miles de datos ordenados, y cada ser humano tiene un diseño único y repetible, y ese ADN no solamente está en el ser humano, sino en todas las especies que existen sobre la Tierra. ¿Qué decir de la influencia del cristianismo sobre la ley y el gobierno? Los principios cristianos han tenido un efecto significativo en las leyes y en los gobiernos. Los primeros cristianos promovieron la justicia. Dios es un Dios de justicia y equidad. No es posible que las naciones sigan siendo, decir creer en Dios, y son desequilibradas en la repartición de las tierras y los bienes, robando y engañando. Y los políticos convertidos verdaderamente no son una plaga, sino que son personas que ayudan a mejorar y legislar la defensa de las viudas, de los huérfanos, y trabajan con legislar en defensa de las viudas y contra las prácticas inmorales que ha afectado, por ejemplo, nuestros países como Colombia en la corrupción. La influencia cristiana opuso vigorosa resistencia a las invasiones bárbaras y trajo una vida ordenada a las tribus paganas. El sistema legal inglés surgió de la idea de que el hombre debe rendir cuentas ante una ley suprema basada en la justicia y basada en que debemos conocer la palabra de Dios. De igual manera, los principios bíblicos de libertad y justicia promueven una base para la Constitución. La Constitución de Estados Unidos de América tuvo como base la palabra de Dios. ¿Y qué decir de la influencia de Jesús en la cultura y en las artes?
Los ideales cristianos se han reflejado en el arte y en la cultura. Los primeros cristianos le dieron una nueva dirección al enfoque pagano de las artes de su tiempo. Comenzando con el Nuevo Testamento, los creyentes crearon una gama de literatura en medio de una agonizante civilización romana. En el siglo IV las artes fueron preservadas y desarrolladas casi exclusivamente dentro de la iglesia. Después de la Reforma Protestante, los artistas fueron inspirados por muchas de las diferentes escuelas, dice el doctor Wright, del pensamiento cristiano. El luteranismo introdujo una nueva etnología. El catolicismo romano también influyó en artistas como Rembrandt, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. Expresaron temas bíblicos en artes y culturas. La música de Bach, de Beethoven y Handel resuena a través de las edades. John Bunyan, Dante y Milton concentraron su talento literario en motivos tomados de las Sagradas Escrituras. Aún artistas que no profesaban fidelidad a Jesucristo usaron símbolos y motivos cristianos en sus obras. ¿Y qué decir? Una vez más de la educación. Una de las más consistentes e importantes de la influencia en el cristianismo fue apoyar la educación. En los primeros siglos, la Iglesia asumió la tarea de incrementar la alfabetización, de modo que cada creyente pudiera leer las palabras de Jesús. En las épocas del oscurantismo, de la Edad Media, la peor época en cuanto al acercamiento a Dios claro, sino una religiosidad que persiguió el cristianismo, la Iglesia se dedicó exclusivamente a sostener escuelas y fundar universidades aún en esa época, las cuales se convirtieron en verdaderos centros de actividad intelectual. Además desarrollaron grandes bibliotecas. Eventualmente la reforma propició la educación de las masas y la alfabetización se difundió entre las mujeres. Como resultado de todo, dice el doctor Bright, se modificaron los métodos educativos y planes de estudio. Cientos de universidades cristianas fueron establecidas, usted ve la historia, muchas de las cuales, dice el doctor, permanecen hasta ahora entre las instituciones académicas más prestigiosas. Harvard, vuelvo y repito, el MIT, y otras universidades fueron basadas en primeramente la fundación del cristianismo. Donde quiera que los misioneros cristianos se establecieron, las condiciones educativas fueron elevadas. Estos devotos creyentes dieron forma escrita a cientos de lenguas y enseñaron a leer y a escribir a millones de personas. Hoy muchos grupos misioneros continúan esta labor, aún en medio de las persecuciones. La influencia del Señor continúa revolucionando el mundo. El cristianismo ha reducido las diferencias culturales, los prejuicios étnicos y las diferencias políticas. Todo aquello que promueva la polarización, que la discriminación de la raza y de las personas no es de Dios. Para Dios no hay excepción de personas. Por eso no podemos negar que definitivamente Jesús es la persona más singular de la historia y es el mismo ayer, con su impacto como Dios a través de su vida y enseñanza y su obra en la cruz, transformando la vida de hombres y mujeres que trajeron influencias en todo lo que les he mencionado, en las artes, en la política, en la educación, en la medicina, en los negocios, en muchos otros aspectos sociales, como la libertad de expresión, como el respeto por el prójimo, fortaleciendo la convivencia, la enseñanza y la educación. Por eso un pueblo sin conocimiento perece, y gracias al cristianismo logró darle dignidad si no estuvieran viviendo como caníbales, o adorando ratas, o adorando figuras de hombres, esclavizando y estableciendo un sistema de castas discriminativas como hay en la India. Por eso no debemos negar definitivamente la influencia que el Señor ha traído en el pasado, a través de los pensadores, a través de la influencia en la ciencia, etc. Pero también podríamos preguntar, bueno, esa es la razón histórica, pero ¿cómo Jesús hoy puede ayudarnos a ayudar a las personas que están sin esperanza? Hablemos de la persona en sí, porque vivimos en un mundo donde, mirando unos artículos del periódico El País de Cali, se decía que el 88% de los caleños han sufrido el impacto de la pandemia, aún mentalmente. Muchas personas, más de 4.000 y pica, han caído en problemas graves de depresión. Como muchas personas han tenido problemas de relaciones familiares, ocurriendo feminicidios, violencia intrafamiliar, niños afectados mentalmente,
hogares, mujeres destruidas emocionalmente por hombres maltratadores, violaciones, maltrato a los niños, etcétera. Problemas de ansiedad y problemas, dificultades económicas para enfrentar las pruebas de salud y economía. Pues bien, el Señor Jesús hoy, que así como fue ayer, sigue sanando, restaurando, bendiciendo la vida de aquellos que quieren confiar en Él. Pero no de la manera religiosa, no un Jesucristo histórico, sino un Jesucristo bíblico que transforma. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue siendo la respuesta. La gente busca a través de sectas, religiones, formas de pensamiento de hombres que si tienen algunos pensamientos de moral admirable, hombres y mujeres, no dan respuestas específicas a los graves problemas de las personas. Pueden ser modelos de virtud, pero la persona en sí sigue postrada porque no encuentra una salida a sus conflictos, no tienen paz, viven llenos de ansiedad, pierden la esperanza, mentalmente andan postrados, llenos de culpa, de angustias, de rabia, de frustraciones, de temores, de desesperanza. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la respuesta. Tú vas a tener el mundo de aflicción, paz conmigo. Yo te voy a dar la fortaleza para enfrentar los problemas. Mira los ejemplos de hombres y mujeres que fueron transformados, que no encontraban esperanza. Hay millones que fueron cambiados, hombres y mujeres y niños, personas ancianas que encontraron la esperanza en Jesús, el Jesús de la Biblia, porque Él es Dios, porque Él no ha cambiado. La Biblia muestra la deidad de Dios, que no ha cambiado. Jesús es real. Él se levantó de los muertos, se sentó a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo para no dejar huérfano a aquellos que estamos padeciendo las pruebas, los rigores de las enfermedades, las dificultades sociales, los problemas de incertidumbre, un mundo de injusticia, un mundo de maldad, para que nosotros nos dependamos de Él. Porque Él nos ha prometido, Jesús, que Él estaría con nosotros todos los días, porque tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él es el único que puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay nadie que pueda darnos la tranquilidad frente a las pruebas, frente a un mundo incierto, frente a un mundo que aún hay gente que teniendo recursos no vive tranquila. Vivimos en un mundo que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, la tierra está temblando. Es una activación impresionante de los volcanes en toda la tierra, para no ser dramático. Miren las noticias. ¿Cómo vivimos en un mundo donde pareciera ser que la naturaleza está gimiendo, anunciando que el hombre está maltratando, ya aún rebosando la copa de la ira de Dios, pero que por su misericordia está llamando al arrepentimiento a todos los seres humanos? Es que es insólito que estos grandes millonarios que han prosperado y han traído algún tipo de ayuda social, estén pensando más en Marte, estén pensando más en la Luna, y naciones como China o Estados Unidos, ingentes recursos, y la gente aquí muriéndose de hambre, y la gente aquí viviendo en la miseria, y la gente aquí, los océanos más contaminados, los océanos, hay un barco que se llama Zombie, está por los lados del Mar Muerto, por el lado del Mar Rojo, un poco más abajo. Hay una guerra ahí que se está librando, y es un barco zombie que tiene 1 millón de litros, de galones, no, de barriles de petróleo. Es un barco que tuvo que ser abandonado, y si se llega a dañar, a explotar este barco por algún loco, va a contaminar y va a ser una tragedia en proporción como Chernobyl. Y eso no es nada. Tenemos tensiones continuas. China con Taiwán y Estados Unidos. Las guerras del Medio Oriente. Las guerras económicas. Las desigualdades y la angustia por la pandemia y otras pandemias con sus mutaciones. Estamos viviendo los tiempos en los cuales Jesús, hacia el futuro, dice: yo estoy con ustedes también, porque vendrán días difíciles. Vendrán días difíciles, pero yo voy a estar con ustedes. Buscadme y viviréis. No temáis, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados,
que yo les voy a hacer a descansar. Aprended de mí, déjense guiar, a ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y respecto de tus angustias económicas, buscadme y viviréis, y buscad primeramente el reino de Dios, buscad los principios de Dios, busque hacer la voluntad de Dios, y Dios prometerá suplir, darte fortaleza para sobreponerte, la resiliencia para enfrentar las pruebas y las crisis de la vida. No puedes refugiarte en una negación. No puedes refugiarte como el avestruz en un hueco dejando el cuerpo afuera. No viviendo en un mundo ilusionista a través del alcohol, las drogas, el sexo, que no producen sino cada día más ruina y pobreza. Cada día más en un mundo que aparenta que todo es feliz y que la vida es un carnaval. Un mundo donde los niños son violados diariamente. Los niños son maltratados, las mujeres son golpeadas. Hay tratas de blancas donde hay niñas dedicadas a la prostitución y esclavizadas sexualmente. Hay un tráfico espantoso de drogas y muchos de los gobiernos unidos en la corrupción. Muchos gobernantes caídos en la corrupción. Parece que la justicia no se da abasto, o si no, no tiene la fuerza, porque no tiene la dignidad para ejercer la justicia muchos de estos magistrados. Por eso necesitamos orar y humillarnos para que Dios en estos tiempos nos abra las puertas. Abra las puertas para dar paz. Abra las puertas para traer tranquilidad. Dice Pedro, orad, arrepentíos y Dios traerá tiempos de refrigerio. Quiera Dios que aún para Colombia y todas estas naciones Dios traiga tiempos de refrigerio. No podemos cerrar los ojos mientras nos estamos hundiendo en un transatlántico que es tierra, subida en el pecado, en la desigualdad, en la maldad, en la justicia. Y Dios en su misericordia, esperando que los hombres se arrepientan. Gracias a Dios, porque hay un remanente fiel de cristianos de todas las denominaciones. Iglesias católicas, cristianas, evangélicas, cristianos independientes, que estamos unidos espiritualmente. Reconocemos a Jesucristo como el Señor. Reconocemos su palabra como la fuente de vida eterna inspirada por Dios para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia para que seamos personas dignas de vivir una vida que agrada a Dios. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, nuestro compañero, nuestro guía. Por eso Dios nos habla, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo, para que vivas una vida de protagonismo, viva con diligencia, no como necios, viviendo de los impulsos de la manipulación de los medios, de la manipulación de la publicidad, sino viviendo, guiado por el Espíritu Santo, conociendo la voluntad de Dios, tu papá, tu mamá. ¿Cómo no continuar buscando a Dios en oración para saber la voluntad de Dios? No dejarse contaminar del odio y la amargura, de las fuerzas espirituales que a veces vienen a través de los medios cuando se usan inequívocamente esclavizando a niños, jóvenes, adultos en la asquerosa pornografía. En películas que promueven el espiritismo y el juego. Mencionaba hace unos días como en China han tenido que establecer medidas rígidas para los gamers, a los jóvenes y los niños sumidos en el juego, adictos al juego. Y por eso debilita las motivaciones de estos niños, estudiar, esforzarse y salir adelante. El juego es otra droga, el juego mal canalizado. Y qué decir de tantas otras prácticas abominables, que gente sumida en la confusión se conectan espiritualmente habiendo portales para traer maldiciones, enfermedades, ruina y pobreza y desgracia, desunión, porque practican la brujería, porque practican el espiritismo, porque buscan la adivinación a través del tarot y toda esa serie de mentiras que tienen que ver con la astrología, que supuestamente las mentes educadas las promueven en sus revistas. Por eso Dios va a traer juicio en la tierra, pero por la misericordia de Dios está esperando arrepentimiento. Y nosotros los cristianos somos llamados a una nueva, a mostrar el reino de Dios. No religión,
No posiciones dogmáticas, es mostrar el señorío de Cristo con frutos dignos de arrepentimiento. No llenos de rituales y formalismos que no cambian. Es buscando la presencia de Dios con una vida que agrada a Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Una vida que obedece a los principios de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Porque el que anda en el Espíritu no viola la ley, porque manifiestas son las obras del Espíritu. Amor. Un cristiano lleno del Espíritu se llena de amor. Aprende a perdonar, aprende a bendecir, aprende a dar gracias, aprende a esforzarse en la gracia, se fortalece en la oración, aprende a establecer puentes de perdón y no cerrar las puertas a la bendición, maldiciendo a otros. Aprende a mejorar su relación con su Jesús. Su hogar es el primer centro, es la primera iglesia. La iglesia es necesaria para las personas que van a un lugar determinado en el nombre de Jesús. Pero la primera iglesia empieza en su casa. Un hombre y una mujer que no dan testimonio en su hogar son peores que un incrédulo. Así trate de hacer obras religiosas. Necesitamos primero ver frutos dignos en nuestra vida. Amor, gozo, vivir una vida en medio de las pruebas de esperanza. Paciencia, aprender a esperar mientras sigue confiando en la gracia de Dios. Benignidad, un buen trato, sin grosería, sin estrés, sin ira ni contienda, que es el fruto contrario, que es la carne, el orgullo, que destruye familias, que han destruido y han destruido la vida de los niños, depresivos, drogadictos. Escuchaba en estos días el testimonio ante un sacerdote genuino, un hombre de Dios, que contaba la historia de un creyente que asiste a la iglesia, de un muchacho que practicaba el satanismo, que maldecía, como Dios lo sacó de la postración, de la miseria. Y él cuenta que el origen de muchos factores que influyeron para que él practicara el satanismo y la blasfemia y una vida miserable era que tuvo un hogar disfuncional. Una madre histérica, un padre ausente, un hogar que con muchos conflictos. Es que un hijo que no tiene un ambiente de hogar se queda creando cosas que va a alimentar al satanismo, a la rebeldía o ideologías contra Dios, contra el Dios verdadero. Porque mucha gente dice: yo voy a la iglesia, pero no muestra con sus frutos, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso, qué tan importante, mi querido hermano, que usted sepa que usted no está solo, que Jesucristo está a tu lado. Y si tú no lo has invitado, yo te invito para que levantes tus manos, cierres tus ojos y vengas a Él. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de vivir en tu confusión y hoy dígale a Jesús, como Él lo dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Venid a mí los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Y lleva mi yugo y aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Dígale: Señor, vengo a ti, cámbiame, renuévame por tu gracia. Yo te invito a que entres a mi corazón como el Señor y único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento, quiero volver a tu yugo ligero, descansado y disfrutar de tu amor, de tu palabra. Gracias por ese perdón que me das incondicional. Toma el control. Y si tú ya has invitado a Cristo y te has dejado llevar de una mente que no está renovándose diariamente, dígale: perdóname, Señor, yo quiero levantarme y despertarme otra vez de este sueño, de esta pereza espiritual. Yo quiero levantarme como se levantaron los apóstoles, estando en la postración, oraron, se humillaron y se levantaron como gigantes para cambiar un mundo en tinieblas pagano como fue el mundo romano. Y hoy estamos ante la misma realidad. Somos más que vencedores. No tema, con Cristo nadie te podrá separar y todas las cosas que te pasen contribuirán para bien. Yo te bendigo en este día para que la presencia de Dios, la presencia de Jesús, que no ha cambiado, que es el mismo ayer,
hoy y por los siglos, siga dinamizando tu vida, renovándola, transformándola para traerte la paz, el poder, el equilibrio, el perdón, el propósito, para habilitarte una resiliencia que te sobrepongas como un hombre poderoso de fe y una mujer poderosa de fe. Somos más que vencedores aún en las tribulaciones, por medio de aquel que murió, resucitó y vive en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en este hermoso día.